en Sardao. Instalada en una habitación del piso superior, teniendo apenas una abertura al cielo, a través de una claraboya, la hermana Dolores quedó en régimen de algún descanso, pues continuaba teniendo unas décimas de fiebre y se sentía un poco débil. Por eso debía pasear por el jardín y por el parque todo el tiempo que pudiese, ayudando algo en la ropería, pero en este período sin tener la responsabilidad. Este tiempo de paseo, que ella aprovechaba cuando lo hacía sola para rezar el rosario y visitar las grutas del Sagrado Corazón de Jesús y de Nuestra Señora, era muchas veces sacrificado para recibir visitas que aparecían con permisos superiores y a las que no podía rehuir, y no raras veces fueron para ella gran mortificación. Con los ojos puestos en Dios, iba ofreciendo en silencio esos pedazos de sí misma que sacrificaba con amor, repitiendo cada vez con mayor fervor: «Oh Jesús, es por vuestro amor». Fuera donde fuese que viviera, tenía siempre los ojos en Dios y en la Madre Celestial, y los brazos levantados implorando misericordia para los hermanos. Ahora estaba sola en una habitación. Era pobre, pero le ofrecía más privacidad, y eso para ella era un tesoro. Estando convaleciente tenía más tiempo libre para visitar al Santísimo, pero no tenía tanta facilidad en obtener permiso para hacer los jueves la hora santa. Las superioras juzgaban que precisaba descansar y en este momento no veían oportuno que la hiciese. Un día, sin embargo, pudo hacerla sin tener permiso y sin faltar a la obediencia. Fue a pedir a la madre provincial para esa noche hacer la hora santa. La madre le dijo que solo podía hacer una visita al Santísimo y enseguida ir a descansar. Lo agradeció y obedeció. Cuando entró en la capilla de donde salía la superiora de la casa, con ella saltó hacia adentro un gato. Ahora bien, la hermana Dolores se ocupó de hacer compañía a su señor, mientras que el gato estaba allí acurrucado. Solo a medianoche el animal se decidió a salir. Entonces la hermana Dolores cerró la puerta y fue a llevar la llave a la madre provincial, quien muy sorprendida le preguntó: «¿Entonces, todavía llega ahora, hermana?» «Sí, fui a hacer una visita, como me dijo, pero cuando llegué a la capilla, la Madre Superiora me ordenó que no dejase allí a un gato que había entrado en la capilla. Y él hasta ahora no salió». La Madre Provincial sonrió y la pastorcita se marchó también sonriendo. El Carmelo en el horizonte. A finales de julio de 1946, recibió la visita de una gran amiga, la señora doña Olimpia Pereira Coutinho. Esta señora ofreció a la hermana Dolores la posibilidad de ir a Roma, pagándole el viaje, y a otra hermana que fuese designada para acompañarla, si para eso le fuese concedida licencia. Quedó con el corazón lleno de alegría. Ir a Roma para ver al Santo Padre y poder hablarle. En un primer momento, la licencia le fue concedida, pero algún tiempo después le fue retirada. Se le dijo que no debía ir por ser hermana coadjutora, pero la razón verdadera le fue revelada por una hermana enferma a la que ella llevó en silla de ruedas a pasear por el jardín. Me dijo que las madres no me dejaban ir a Roma por sospechar que yo quería ir a pedir al Santo Padre licencia para trasladarme al Carmelo. Guardé silencio, pero verdaderamente ellas no se equivocaban. El Carmelo. Cada vez gritaba más alto el deseo de verse apartada de tantos contactos de los cuales no podía huir. A medida que las apariciones de Fátima se hacían más conocidas,
Había más ojos que la querían ver, y no faltaban los amigos de los amigos para conseguir la oportunidad de hacerlo. No era descontento con la espiritualidad del instituto, en el cual se había consagrado al Señor y al que ella amaba mucho, ni mucho menos con las hermanas con quien convivía, sino una exigencia vocacional que fue una constante en su vida desde el día de su despedida de Fátima, aquel 15 de junio de 1921, ya lejano en el tiempo, pero tan próximo en el corazón. Posiblemente ese deseo sería menos imperioso si el ambiente que la rodeaba fuese menos expuesto, pero no obstante los esfuerzos de sus superioras para protegerla, en cualquier lugar que se encontrase era buscada y no había otro remedio sino satisfacer los deseos ajenos. Dios sabe cuántos momentos amargos habrán pasado las superioras al intentar librarla de los encuentros solicitados. Estando en España, la pastorcita veía casi las puertas abiertas y tenía al señor obispo de Valladolid muy interesado en ayudarla, pero ahora se sentía más sola. Recibió algunas visitas del señor obispo de Gurza y con él abrió su corazón, sintiéndose comprendida. Su excelencia reverendísima era de la opinión de que ella debía pasar a un Carmelo. Pero, ¿cómo? Tenía alguna esperanza en el viaje a Roma, pero también esa puerta se cerró. Aunque caminando en la noche y casi sola, no se desanimó, y Nuestra Señora iba a abrirle el camino de forma inesperada. El día 6 de febrero de 1947, con la recomendación del señor obispo de Leiría, fueron a hablar con la hermana Dolores 2 sacerdotes dominicos. Uno de ellos era el padre MacLinnon, que deseaba las indicaciones precisas para hacer una imagen del corazón inmaculado de María. Durante 3 días, la hermana Dolores, en compañía de alguna madre, dio las indicaciones para hacer la maqueta que serviría de modelo para la imagen. Como surgieron algunos asuntos a los que debían acudir las madres designadas para acompañarla, la dejaron sola por algunos espacios de tiempo. En una de estas ocasiones, el padre dijo que iba a ir a Roma y tendría una audiencia con el Santo Padre. A la pastorcita le saltó el corazón y exclamó: ¡qué suerte! Entonces el padre preguntó: ¿por qué? ¿Le gustaría a la hermana hablar con el Santo Padre? A lo que la pastorcita respondió: oh, sí, me gustaría, pero eso no es para mí, no tengo esa suerte. Enseguida el sacerdote se ofreció para todo lo que ella quisiese. Reflexionando en su corazón, le pareció que Dios le proporcionaba una oportunidad única, y era debido a Nuestra Señora el que esa puerta se abriese. No era contra la obediencia lo que hacía, pues no puede haber restricciones de nadie para comunicarse con el Papa. Él es padre. Disimulando como pudo su emoción, preguntó: si yo le entrego una carta cerrada para el Santo Padre, ¿vuestra reverencia la entrega personalmente sin que nadie más lo sepa? Habiendo recibido respuesta afirmativa con garantía de confidencialidad absoluta, la hermana Lucía salió y fue a la capilla a rezar. Era siempre junto al sagrario donde recibía la luz necesaria para los momentos decisivos. Dejémosla descubrir ese momento. Me retiré y fui a la capilla del aula externa donde el Señor se encontraba más solo. Me arrodillé cerquita del sagrario, pidiendo luz al Señor. ¿Será este el camino por donde queréis que vaya? ¿La puerta abierta por donde debo entrar? Si intento arreglar las cosas por medio de los superiores, nunca lo conseguiré. Si el Santo Padre me dice que sí, nadie se atreverá a decir que no. Si el Santo Padre me dice que no, es porque es esa la voluntad de Dios. No pensaré más en tal cosa. Si el Santo Padre no me hace caso y no me responde, que será tal vez lo más seguro, intentaré entonces solucionar las cosas por medio de los superiores. Me parece que siento la luz de Dios.
Subí la escalera, entré en mi habitación y escribí. No guardé copia por no exponerme a que fuese encontrada y que se viera por ahí lo que acababa de hacer. Al día siguiente, un poco antes de la despedida, entregué la carta al reverendo padre MacLean, pidiéndole absoluto secreto una vez más. Quedé totalmente tranquila, hermana, que nadie más lo sabrá. El día 19 del siguiente mes de abril quedó sorprendida con la propuesta del señor obispo de Leiría. Él, que se había mostrado siempre tan contrario a que pasase a un Carmelo, ahora le proponía ir una temporada al Carmelo de Fátima, como experiencia, y si no se sintiese bien, volvería al instituto. La hermana Dolores creyó que no se lo consentirían, pero dejó libertad para que el señor obispo hablase con la superiora, la cual rehusó esa solución y concluyó: yo tampoco quería ir a Fátima, porque me parecía que el convento ahí sería muy perturbado por mi causa, pero no me atrevía a decirlo al señor obispo. Pasados 2 días fue llamada al Palacio Episcopal de Porto y fue acompañada por la madre provincial. El señor obispo primero habló con la madre y a continuación habló a solas con la hermana Dolores, a la cual notificó que había recibido del Santo Padre una carta en respuesta a la que ella le había escrito a su santidad, ordenando que le facilitasen la entrada en un Carmelo. El señor obispo la mandó pensar durante 8 días y después darle una respuesta. La hermana Dolores respondió que no encontraba necesario pensar más, pues tenía la decisión tomada, pero el señor obispo exigió que fuese a pensarlo mejor. La hermana Lucía nos describe la escena siguiente. El señor obispo mandó de nuevo entrar a la madre provincial, que se mostró muy afligida. Su excelencia procuró animarla a que afrontara las cosas como un signo de la voluntad de Dios y que estuviese dispuesta a aceptar generosamente cualquiera que fuese el desenlace. El señor obispo nos dio la bendición y, besando el sagrado anillo, nos despedimos. En el coche, hasta casa, la madre provincial lloró todo el tiempo. A mí me partía el corazón, quería consolarla y no podía, porque la única cosa que la podía consolar era decirle que desistía de la idea de ir al Carmelo, y eso yo no lo podía hacer, porque sentía que era otra la voluntad de Dios. Comenzó un tiempo que ella designa de doloroso calvario. Pasaron por Sardao varias personas influyentes con la intención de disuadirla de su decisión, entre ellas una madre con quien tenía una gran amistad, la madre María José Martins. Con ella, paseando por el jardín todos los días, la conversación se dirigía a ese asunto, mostrando cuánto sufrimiento causaba, pero la hermana Lucía, todavía con el corazón sangrando, no desistía y respondía: no es que yo piense que voy a encontrar en el Carmelo una vida de rosas, no. Pienso incluso que, si alguna recojo, será entre espinas, tal vez más punzantes. Sí, mas lo que yo trato de encontrar en el Carmelo, que aquí no lo tengo, ni puedo tener, son los muros de la clausura que me resguarden de la corriente demasiado numerosa de las visitas curiosas e indiscretas, con el fin de conseguir una vida de recogimiento y de intimidad con el Señor más intensa, y espero que Él me haga esa gracia.